Reducir la jornada laboral a 40 horas. ¿Le hará bien al país o no? Vamos a conversar con Fernando Arad, ex subsecretario del Trabajo. ¿Cómo está, Fernando? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, buenos días. Carolina, Matías, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ti. No, felices de compartir un poco y también aterrizar. Sí. Comentar también que quedaron pendientes. Saliste recién del gobierno saliente y ver qué quedó pendiente. Entre nos, Carito, ¿cómo estuvo eso? No, queríamos todas aquí no le contamos a nadie. Intenso, largos 4 años, pero muy contento también de haber podido participar. Fui de los pocos subsecretarios que estuvo los 4 años completos. Claro. Así que nada, orgulloso también de la pega realizada. Siempre quedan cosas pendientes. La verdad es que en materia laboral, ustedes lo decían, desafíos tenemos muchísimos todavía como país. Y nada, pues hay que seguir avanzando en estos temas que son tan importantes para la gente que nos ve en la casa hasta ahora, para el ciudadano. Todo en Chile trabajamos. El trabajo es mucho más que una fuente de ingreso. El trabajo aporta dignidad a las personas. Así que es súper importante crear todas las condiciones adecuadas para que el trabajo sea cada vez mejor. Exacto. Sí, absolutamente. El tema de las 40 horas ha sido, la verdad, que ha estado en la parrilla de todos los medios, porque es un tema que a nosotros nos afecta mucho. Actualmente, ¿cómo funciona? Tenemos 45 horas, ¿cierto? A ver, hoy día la jornada máxima en Chile son 45 horas. Es importante subrayar la jornada máxima, porque hoy día no hay ningún problema si se quieren pactar 44, 43, 42, 40, 30, 20, por lo tanto hay una jornada máxima. ¿Ese es el trato que hace con el empleador? Ese es el contrato con el empleador, esa es la jornada máxima, que es 45 horas. Efectivamente, hay una discusión que todavía tiene pendiente nuestro país, que es si reducimos la jornada máxima de trabajo. Hay una propuesta que habla de 40 horas, hubo una propuesta hace un par de años atrás, no sé si ustedes se acordaban, de las 41 horas, y que algunos decían que era promedio o no promedio. Por lo tanto, yo creo que acá no hay que inventar la rueda. Uno tiene que ver cómo lo están haciendo los países que han avanzado de buena manera en este tema. Y yo creo que Chile está preparado de manera progresiva para una disminución de la jornada de trabajo, porque efectivamente somos de los países con mayor jornada en la región, pero eso tiene que ser con varios factores que hay que agregarle. Uno es la progresividad, esto no puede ser de un día para otro. Y segundo, hay que hacerlo con adaptabilidad o flexibilidad, que es como lo hacen los países desarrollados. ¿Qué quiere decir? Que se puedan establecer pactos entre los trabajadores y los empleadores, por ejemplo, para una semana trabajar más, otra semana trabajar un poco menos, dependiendo, por ejemplo, del sector económico, dependiendo de la temporada. Hay sectores, ¿cierto? El sector agrícola, hay épocas del año en las cuales hay que trabajar más, pero hay otra época donde se puede trabajar menos. Y así lo han hecho los países desarrollados, con mayor flexibilidad. Chile, por ejemplo, dentro de los países de la OCDE, es de los países con mayor inflexibilidad laboral, o sea, con jornada más rígida. Somos el 5º país con jornada más rígida dentro de la OCDE. Somos el 2º país menos productivo de la OCDE. Y por lo tanto, es súper importante que estos cambios... Pero no es contradictorio eso, Fernando. Es que por eso es que es tan importante, porque aquí ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Claro. ¿Vamos a ser más productivos por bajar la jornada? ¿O tenemos que ser más productivos y después bajar la jornada? Es la discusión que hay hoy día. El punto es ser más productivo. ¿Cómo somos más productivos? Y yo creo que logramos ser más productivos si le metemos flexibilidad. A algunos no les gusta la palabra flexibilidad. Bueno, hablemos de adaptabilidad. Hablemos de adaptabilidad. Si generamos jornadas adaptables, vamos a lograr ser más productivos y eso también nos va a permitir reducir la jornada de trabajo. Yo les voy a poner un siguiente ejemplo. En Chile, hoy día se puede trabajar la jornada que se llama 4x3. 4 días de trabajo, 3 días de descanso. Pero este pacto solo se puede hacer con los sindicatos. ¿Cuál es el problema? Que hoy día, lamentablemente, no se celebra estos pactos con los sindicatos. Creo que en 4 años de vigencia que tiene esa norma, se han suscrito, 10 pactos con sindicatos. ¿Por qué? Porque las necesidades de jornada son más bien necesidades particulares, ¿cierto? Especiales de las personas. Un papá o una mamá quiere a lo mejor trabajar 4 días y descansar 3 porque quiere el 5º día dedicarlo a sus hijos o porque quiere hacer deporte o da lo mismo, ¿cierto? Y eso es algo que uno podría avanzar. Nosotros lo propusimos en su momento, lamentablemente no hubo acogida en el Congreso de trabajar 4 días y descansar 3 y en los 4 días que se descansan trabajar un poquito más cada día, pero nunca llegando a las 45 horas. Es decir, se proponía trabajar 41 horas a la semana en 4 días. Mira, a ver, y ahí da, pues. Da perfecto. Y me sería maravilloso. ¿Sería eso aproximadamente? ¿Cuál era el...? No, era prácticamente agregar 1 hora más al día, pero en definitiva tú
vas a bajar las 45 horas y en vez de trabajar 45 en 5, trabajabas 41 en 4 y tenías un día más de descanso con todos los beneficios. Yo creo que es un debate que Chile tiene que hacer, pero ustedes, Matías y Caro, dicen algo que es muy cierto. Ojo con el tema de la productividad, no es gratuito, o sea, a todos nos gustaría, ¿cierto? O a muchos les gustaría trabajar menos y ganar lo mismo, pero evidentemente cuando se trabajan menos horas, en el sector, por ejemplo, el comercio, se vende menos. Y hay trabajadores que trabajan por comisión. Exacto. Y por lo tanto, si trabajan menos y venden menos, van a ganar menos. Pretender que una persona trabaje menos y gane lo mismo es, como se dice en buen chileno, vender humo. Claro. Y por eso que esto tiene que ser de buena manera. Esto tiene que ser con progresividad, o sea, hay que hacerlo gradual en el tiempo. Claro. Tiene que ser con adaptabilidad. Y así vamos a lograr conciliar de buena manera la vida laboral con la vida familiar. Qué difícil es el tema. Se ha asociado mucho a rebajar estas 40 horas con mayor desempleo, por ejemplo. No, eso... ¿Tienen relación? Sí, hay algunos que plantean que es forzar un poco el argumento, pero algunos dicen, como los trabajadores van a trabajar menos, las empresas van a tener que cubrir esa falta de turno con más trabajadores y por lo tanto van a tener que contratar más gente. Pero lo que no se plantea en ese argumento es que a lo mejor hay empresas que derechamente van a eliminar turnos. Y en vez de generar mayor empleo, van a generar mayor desempleo, ¿ya? Y por lo tanto creo que estos temas hay que mirarlos sin ser populista. Claro. Yo estoy de acuerdo, yo creo que Chile puede avanzar en una reducción de jornada, pero creo que tenemos que hacerlo mirando cómo lo han hecho los países que lo han hecho bien en esta materia. Copiemos lo bueno. Y los que lo han hecho bien lo han hecho de manera gradual, progresiva, y lo han hecho con adaptabilidad, es decir, con flexibilidad. Y con alta psicología también. De por medio. Y además Chile está avanzando en eso. Carola planteaba hace un comienzo, decía, el tema del teletrabajo. Sí. Chile tiene que sentirse orgulloso. Somos de los primeros países a nivel latinoamericano, el segundo más bien a nivel latinoamericano y uno de los primeros a nivel mundial, en legislar el teletrabajo. Claro. Hoy día tenemos una ley de teletrabajo que además establece que las personas pueden tener horario y aquellos que no tienen horario tienen el derecho de desconexión. ¿Qué es el derecho de desconexión? Es que entre una jornada y otra tienen que tener al menos 12 horas continuas de descanso. Y Chile es de los primeros países que lo legisló. Y ojo, esto no lo hicimos por la pandemia. Algunos dicen se legisló por la pandemia. No, esta es una ley que venía de hace tiempo. La pandemia apuró que el Congreso, ¿cierto?, la sacara como ley y entró en vigencia el 1 de abril del 2020, justo cuando estábamos iniciando el tema del COVID. Y lo otro que les quería comentar, que también es una muy buena noticia, hace 2 semanas atrás se publicó como ley la ley que regula a los trabajadores de aplicaciones digitales, de plataformas digitales. Los Uber, que nos están a lo mejor mirando hasta ahora, los Corner Shop, los Rappi, los Didi, los Pedidos Ya. Todas estas aplicaciones que hoy día hay muchísimas, no las vamos a poder nombrar a todas. Hoy día esos trabajadores estaban en la absoluta informalidad, en la absoluta precariedad. Esas personas hoy día no eran consideradas trabajadores para la ley chilena. A partir de la vigencia de esta ley, que se aprobó hace 2 semanas, son considerados trabajadores. ¿Y eso qué le otorga, Fernando? Y pueden poder ser dependientes o independientes, pero en ambos casos van a tener derecho a una jornada o a un derecho de conexión, van a tener derecho a seguridad social, que es súper importante. Van a cotizar pensiones, van a cotizar para salud, y por lo tanto, si se enferman, van a poder gozar de una licencia médica, cosa que hoy día no podían. Y les van a pagar los días no trabajados, cosa que hoy día no ocurría. Van a cotizar para la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Uno ve a estos delivery que andan en la calle, en las motos, en las bicicletas, muchas veces tienen accidentes. Y hoy día cuando tienen un accidente quedan sin ninguna protección. Con una mano adelante y una mano atrás. No tienen cobertura, no les pagan los días y no tienen tratamiento médico. Ahora van a poder ir a una mutualidad a tener tratamiento médico, les van a pagar los días no trabajados, van a tener seguro contra accidentes. O sea, hay una serie de ventajas que van a tener a partir de la entrada en vigencia de esta ley. Esta ley se publicó hace 2 semanas, el 11 de marzo del 2022, fue en la última ley que logramos promulgar y publicar el último día del gobierno del presidente Piñera. Se aprobó, se publicó ese último día y entra en vigencia ahora en el mes de septiembre, pero ya las plataformas están adaptándose, porque van a tener obligaciones, las plataformas van a tener que entregarle elementos de protección personal, van a tener que contratarles seguro, van a tener que capacitar a estas personas. Estamos hablando de alrededor de 300.000 personas a lo largo de todo Chile que van a tener mejores condiciones laborales a partir de los próximos meses. El mensaje, la comunicación por parte de las plataformas digitales va a ser importante, porque ellos, recordemos que comenzaron a publicitar estas aplicaciones o su servicio como sé tu propio jefe. Tú ve cuándo te conectas, cuándo te desconectas, pero no había detrás un respaldo, una base de apoyo. Eso es súper importante, Matías, porque aquí este proyecto de ley,
Uno se queda con el proyecto de ley. Tuve 2 años tramitando el proyecto de ley. Esta ley, ya es ley de la República. Primero, Chile es de los primeros países a nivel mundial en legislar sobre este tema. Claro. Segundo, lo hacemos de manera innovadora, porque aquí no decimos son trabajadores del Código del Trabajo como cualquier otra persona, porque eso sería no reconocer cómo funciona esta plataforma. Y por lo tanto ellos van a poder seguir siendo independientes si así lo quieren, manejar sus propios tiempos, conectarse a la hora que quieren, claro, pero con determinados beneficios y derechos que hoy día no tenían. Exacto. Seguridad social, claro, capacitación. Incluso van a poder sindicalizarse, van a poder negociar colectivamente, van a tener derecho a un pago mínimo de remuneración por las horas efectivamente trabajadas. O sea, es una serie de derechos que vienen a mejorar obviamente sus condiciones. O sea, un resguardo que lo van a poder abordar de manera independiente, como hoy lo dijiste, Fernando, también a través del empleador. Sí, así es. Me gustaría que nos detuviéramos un poco en la ley de desconexión. Sí. Para todos quienes nos están viendo ahora en su casa, importante, y también para que sepan cuáles son sus derechos y qué significa poder contestar, por ejemplo, no un teléfono a una hora que no corresponde. Es súper importante eso, Carola, porque el derecho de desconexión es un derecho inédito en nuestra ley. Lo tiene la ley de teletrabajo, lo tiene la ley de plataformas digitales que acabamos de conversar. Y consiste en que la persona que no tiene horario, porque la persona que pacta teletrabajo puede elegir no tener horario, ¿cierto? Porque le acomoda más, porque yo resulta que prefiero trabajar por objetivo, porque en la mañana quiero ir a dejar a mis niños al colegio, a la hora de almuerzo quiero arrancarme al gimnasio, quiero salir a correr o quiero andar en bicicleta, da lo mismo. Pero esa persona que no tiene horario, la ley dice, usted va a tener un derecho de desconexión de 12 horas mínimo entre una jornada y otra. ¿Qué quiere decir? Que dentro de esas 12 horas de descanso el empleador no le puede hacer requerimiento, no lo puede, ¿cierto?, hacer pedido y por tanto el empleador no puede interrumpir el descanso. Eso no quiere decir que si el empleador manda un mail de mero trámite lo pueda mandar, ¿cierto? Claro. Pero lo que no puede ocurrir es que el empleador empiece a llamar al trabajador a las 10 de la noche o un WhatsApp a las 11 de la noche para empezar a pedirle cosas, porque ahí estaría vulnerando el derecho de desconexión del trabajador. Aquí hay un tema cultural que tenemos que avanzar como país, ¿cierto? Uno puede poner muchas de estas cosas en la ley y seguramente a lo mejor la persona que nos están viendo dicen suena muy bonito, claro, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? Lo llevamos a la práctica de varias maneras. Primero, intentando empujar un cambio cultural. En Chile los cambios legales empujan cambios culturales. Sí. Y por tanto esta ley va a ayudar a empujar ese cambio cultural. Y segundo, denunciando cuando hay malas prácticas. Totalmente. Cuando aquello no se cumple hay que denunciarlo. Sí. Y les aseguro que ese empleador que es sancionado no lo va a volver a hacer 2 veces. Y por tanto creo que eso es súper importante, que vayamos generando esa cultura, que vayamos haciendo ese cambio cultural, ese cambio en la forma en cómo nos desempeñamos, porque en Chile estamos acostumbrados, ¿cierto?, al mensaje tarde, al WhatsApp a última hora. El jefe a veces dice, no te preocupes, no lo revise ahora, revísalo mañana en la mañana. Pero ya si te llega un WhatsApp, pero ya si te deja el WhatsApp a las 12 de la noche, ya te interrumpió tu descanso. Entonces eso es importante irlo concientizando, que las personas se vayan dando cuenta. El cambio cultural de que habla Fernando es importante, porque hay un temor, yo creo, ahí detrás de eso, que tú dices, pucha, si no le contesto a mi jefe a las 12, así es. ¿Qué iba a pasar mañana cuando llegue allá? Me va a decir, ¿por qué no me contestaste? No sé. Igual eso, claro. Así es importante. Y eso tenemos que empujarlo entre todos. En Chile, yo siempre digo, los cambios legales empujan los cambios culturales. A propósito del derecho a conexión. Lo mismo pasó con el tema del fumar en espacios públicos. También. Tuvimos que tener una ley que prohibiera, que sancionara, para que hoy día en espacios cerrados ya no se fuma. Antes iba uno a un cine y se fumaba en el cine. Uno estaba en cualquier parte y se fumaba. Las salas de clase, yo me acuerdo. ¿Y te acuerdas? En el colegio. Claro. Y ocurría. Y ahora hubo una ley y hoy día a nadie se le ocurriría. ¿Y por qué a nadie se le ocurrió? Porque ya se hizo el cambio cultural, pero tuvimos que tener una ley. Lo mismo la inclusión de personas con discapacidad. Claro. Sí. Tuvimos que tener una ley que obligara a las empresas y hoy día ya las empresas incorporaron las personas con discapacidad. En esto va a pasar un poco lo mismo. Y el otro que tenemos que hacer un cambio, y con la Carola lo hemos conversado en el pasado, Matías, también el tema de la corresponsabilidad. Hoy sí. En Chile no hay corresponsabilidad. ¿Qué es la corresponsabilidad? Repartirse equitativamente las labores domésticas, las labores del hogar. Hoy día esas labores las hacen las mujeres. Claro. Y por eso que con la pandemia, ¿quiénes se vinieron abajo en términos laborales? Las mujeres. Claro. Porque ¿quiénes tuvieron que renunciar a sus pegas para cuidar a sus hijos cuando los colegios estaban cerrados? Claro. ¿Quiénes tuvieron que sacrificar emprendimiento? Las mujeres. Y eso también es un cambio cultural que tenemos que hacer todos en mayor corresponsabilidad, porque no vamos a eliminar la brecha de género en nuestro país si no avanzamos en corresponsabilidad. Sin hablar de las afecciones psicológicas que sufren las mujeres constantemente. ¿Sabes qué? Me gustaría ir a la práctica un poco con los diferentes incumplimientos, quizás, ya sea de desconexión del trabajo o de otros temas. ¿Qué hacemos como empleadores? ¿A quién acudimos? ¿A quién reclamamos? ¿A quién le decimos? A ver, cuando un trabajador vea vulnerado algún derecho laboral, lo primero que debe hacer es recurrir ante la Dirección del Trabajo.
La Dirección del Trabajo hoy día permite hacer denuncias de manera online. Seas dependiente, independiente, lo que sea. Sí, lo que pasa es que los trabajadores dependientes tú tienes tu empleador. Claro. El trabajador independiente no tiene un empleador, por lo tanto no tiene a quien, entre comillas, demandar, ¿cierto? Acusar, porque es su propio jefe, por así decirlo. Claro. Pero los dependientes a la Dirección del Trabajo. Y eso se puede hacer hoy día de manera presencial en alguna de las oficinas de la Dirección del Trabajo a lo largo y ancho del país, o de manera online. Hoy día se puede hacer la denuncia de manera online. Y súper importante, la denuncia puede hacerse de manera confidencial. Ah, qué bueno. Porque las personas muchas veces dicen, no me quiero denunciar porque si denuncio me van a echar como represalia. Primero transmitirle a las personas que si a una trabajadora o trabajadora la echan o lo despiden como represalia a la denuncia, ese empleador se expone, créanme, a las penas del infierno. Hay una vulneración de un derecho que se llama garantía de indemnidad, que ese empleador lo condenan a multas, lo condenan a pagarle una indemnización que puede llegar hasta los 12 sueldos al trabajador. Y además queda con prohibición de contratar con el Estado por 5 años. Y por tanto son penas bien draconianas. Ya, pero independiente. Si la persona dice, pero tampoco me atrevo, que sepa que la denuncia puede ser confidencial. Lo que no quiere decir que sea anónima, es distinto. Anónima cuando alguien denuncia sin nombre y apellido ante la Dirección del Trabajo. Oye, vi esto, pasó esto. Obvio. Claro. Confidencial es cuando la persona se identifica ante la Dirección del Trabajo, pero la Dirección del Trabajo guarda reserva del nombre de quien denuncia para poder investigar. Ya es importante que sea así, porque también la Dirección del Trabajo requiere tener conocimiento de quién está denunciando, en qué empresa y si le están afectando algún derecho para poder investigar. Totalmente, Fernando. Fernando, volviendo al tema de las 40 horas, recordemos que este tema también lo comenzó a plantear, me acuerdo, en ese momento la oposición, la misma que hoy en día es vocera de gobierno Camila Vallejos, hoy en día ya en el oficialismo. En otro escenario, claro. En otro escenario. ¿Cómo vemos esto? ¿Podría avanzar más rápido ya que ellos eran los que pedían esto? A ver, yo creo que sin duda va a avanzar. La nueva ministra del Trabajo lo ha dicho reiteradamente, ellos han planteado cuáles son los grandes ejes en materia laboral del nuevo gobierno. Ya han al menos señalado 3 grandes ejes. 1, la reducción de la jornada a 40 horas. 2, el aumento del salario mínimo a los 500.000 pesos. Y 3, lo que ellos han llamado la negociación multinivel, que es una especie de negociación ramal o negociación por área de actividad económica. ¿Ya? Esos son los 3 grandes ejes. Han mencionado otros temas más, pero yo diría que esos son los prioritarios. Ahora, creo que el tema de las 40 horas sí va a avanzar, efectivamente, porque tiene el apoyo del gobierno que hoy día está gobernando, ¿cierto? Regiendo los destinos del país. Hay bastante consenso, yo diría, en el Congreso de avanzar, pero por eso vuelvo a recalcarlo. Creo que el problema no es avanzar en reducción de jornada, sino cómo lo hacemos. Claro. Tenemos que hacerlo bien. No desperdiciemos el trabajo que se ha hecho durante los años anteriores. Durante los años anteriores hicieron mesas técnicas con el mundo sindical, con el mundo empresarial, con el mundo técnico, y todas las mesas técnicas que se realizaron con los sindicatos, con los expertos y con el mundo gremial, todas coincidieron que cualquier reducción de jornada debe hacerse con gradualidad y con adaptabilidad. Si no los hacemos así, son más los riesgos de daño a los trabajadores que de beneficio que podemos causar. Y por eso que es importante hacerlo de buena manera, sacarse los dogmas, sacarse la sobreideología, porque aquí hay temas que no son de ideología, son de sobreideología, y mirar el mercado del trabajo en el sentido integral. Y creo que aquí se puede avanzar en reducción, pero hagámoslo de manera inteligente. No es necesario inventar la rueda. Miremos cómo lo están haciendo los países que lo hacen bien y copiemos las buenas prácticas. Buenísimo. Fernando, bueno, podríamos estar conversando muchísimo rato sobre temas que a la verdad que a todos nos interesa saber y conocer con mayor detalle, que es el mundo laboral, el mundo del trabajo. Sin embargo, ya para irnos despidiendo, me gustaría saber en qué estás. ¿Te fuiste de vacaciones después del 11 de marzo? ¿Descanso? ¿Hiciste algo? Me tomé unas mini vacaciones. La verdad es que retomé de manera un poco rápida. Yo soy alguien que siempre está súper activo. Volví a varias cosas. Volví a la academia. Hago clases hace bastante tiempo en la universidad. Retomé algunas horas más. Me gusta mucho hacer clases. Me gusta mucho enseñar. Echaba de menos eso. Si bien no lo dejé por completo estando en el gobierno, reduje muchísimo el número de horas. Además ahora se volvió a las clases presenciales, lo cual también, créanme que es un agrado. Los que hacen clases sabrán y me entenderán que la clase por pantalla no funciona. Y por tanto volví a eso. Y además volví a lo mío, instalé mi propia oficina de abogados, Arapa Abogado, pasamos el dato. Pasamos el dato, Arapa Abogado, retomar los temas profesionales. Yo siempre he estado vinculado al mundo del derecho del trabajo. Es algo que me gusta, es algo que me apasiona, y si uno puede además orientar, apoyar y ayudar a que las relaciones laborales en nuestro país sean más armoniosas, más colaborativas, bueno,
aportar con un granito de arena en ese sentido. Buenísimo. Gracias, Fernando. Gracias por acompañarnos hoy día. No, feliz. Cuando quieran, un gusto de venir a conversar estos temas con ustedes, así que a disposición. Gracias, buenísimo, nosotros felices. Muchas gracias. Que tengas una linda jornada y también una linda semana. Igual para ustedes, pues que estén muy bien. Chao. Gracias, Fernando. 10 de la mañana con 31 minutos, Carito, qué importante. Se nos acabó la hora laboral ya. Nos vamos. Hasta pronto.